לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recuperar el contacto con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos nombres y los buenos apellidos judíos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, y como veníamos haciéndolo en las últimas entregas, pues hablamos de apellidos de determinados grupos dentro del judaísmo o en determinadas épocas, y hoy también vamos a ir a un grupo especial de apellidos judíos, aquellos que provienen de lo que antiguamente se llamaba Persia y hoy en día es conocido como Irán, ¿no? Es correcto. Hoy hablaremos precisamente de estos apellidos de judíos que efectivamente originalmente eran considerados como persas y actualmente de manera como se ha dividido el mundo geopolíticamente como judíos iraníes. Y ellos son una comunidad minoritaria que históricamente se asoció con el imperio persa aqueménida. Con su presencia en Irán desde la era bíblica, constituyen una de las comunidades más antiguas de la diáspora judía. De hecho, aparecen en los libros de Esther, de Isaías, de Daniel, de Ezra y de Nehemías. Y hay referencias muy claras de las experiencias de vida de los judíos que vivían en dicho entorno. Los judíos han tenido una presencia continua en Irán desde al menos la época de Ciro el Grande, aquel importante gobernante que lideró la conquista del imperio neobabilónico por parte del ejército persa y posteriormente liberó a los judíos del cautiverio para que se reconstruyera el templo en Jerusalén. Después del 1979, esto es, la emigración judía de Irán aumentó drásticamente a la luz de la Revolución Islámica y hoy en día la gran mayoría de los judíos persas residen en Israel y en Estados Unidos. La comunidad israelí de judíos persas se concentra principalmente en ciudades como Kfar Saba, Netanya, Jerusalén y Tel Aviv. En Estados Unidos hay una zona en Los Ángeles que se conoce como Terrangeles, creo que así lo pronuncian, que no es más que jugar un poco con el nombre de la ciudad. Existe también muchos judíos en Beverly Hills y en la costa norte de Long Island. También hay comunidades judías persas más pequeñas en Baltimore y en Minneapolis-St. Paul. El censo iraní del 2016 nos indica que la población judía restante eran apenas de 9.826 personas, distribuidas en algunas pocas poblaciones. Pero los números más exactos, según otro tipo de investigadores, indican que son actualmente no más allá de 8.500 judíos. Hoy en día el término judíos iraníes se usa pues única y específicamente en referencia al entorno geográfico político que hemos comentado. En hebreo, los inmigrantes iraníes se les conoce como Parsim, esto es, persas, como el nombre lo indica. En Irán, los judíos persas y los judíos en general se describen con 4 términos comunes, esto es, uno es Kalimi, que significa el término más adecuado para un judío, Yahudi, que es el menos formal, pero es aceptable tanto por propios como por extraños, Israel, que es el que los Yudim nos referimos a nosotros mismos y es totalmente válido, y el que menos se acepta y que es un tanto con connotaciones negativas es el de Yohud, que muchos judíos consideran ofensivo. Los judíos habían estado residiendo en Persia desde el año 727 y llegaron en calidad de esclavos, como lo sabemos, por los reyes asirios y babilonios. Según una leyenda de los Yehudim, la primera judía en entrar a Persia fue Sara Bat Asher, una nieta del patriarca Jacob. Los libros de Ishayahu, de Daniel, de Ezra, Nehemías, Dibrea, Yamim o Crónicas y Esther
como ya lo hemos comentado, contienen referencias de la vida de los Yehudim en ese entorno. Los judíos en la antigua Persia vivían principalmente en sus propias comunidades. Vivieron en las antiguas y hasta mediados del siglo XX aún existentes comunidades, no solo de las ciudades principales de Irán, sino también abrieron comunidades alrededor en zonas como Armenia, Georgia, Irak, las comunidades bujaranas y las de las montañas. Algunas de estas comunidades han sido clasificadas como de judíos persas por la alta influencia lingüística. Y los eruditos creen que durante el apogeo del imperio persa, los judíos pueden haber comprendido hasta el 20% de la población. Una referencia de la Enciclopedia Británica nos indica que los judíos remontan su herencia en Irán al exilio babilónico del siglo VI. Al igual que los armenios, han conservado su identidad tanto étnica, lingüística y religiosa. A lo largo de los siglos, los judíos de Irán se volvieron física, cultural y lingüísticamente indistinguibles de la población no judía. La abrumadora mayoría de los judíos hablan persa como lengua materna y solo una pequeña minoría hablan kurdo. Y ahora, esto en cuanto a onomástica, ¿qué nos indica? Bueno, pues vamos a escuchar que los apellidos típicamente persas son farsis, esto es, provienen del propio idioma persa y no tienen prácticamente ningún tipo de connotación con el hebreo. Siempre y cuando hablemos, por ejemplo, de los apellidos ocupacionales. ¿Por qué? Pues porque la realidad es de que los judíos siempre hemos vivido en entornos cerrados y unos a otros nos vamos ubicando por el tipo de actividad. La mejor manera era hablar en el idioma común, el idioma de la calle, y por lo tanto, al integrarse culturalmente con la sociedad persa, empezaron a emplear apellidos como los que siguen. Almasi, el vendedor de diamantes. Ashpaz, un cocinero. Atarian, el hijo del que vende alimentos. Atiyechi, aquella persona que vende antigüedades. Ayenazán, él es la persona que fabrica vidrio. Un constructor es Baná, que esa sí es una voz que es válida también en hebreo. Bandandas es la persona que despunta el cabello. Chadorchi es una persona que vende tiendas de campaña. Pero también tenemos quien prestidigita o anuncia la fortuna de quien lo visita, y ese es el fajir. Quien vende tapetes tan conocidos en esa zona es conocido como fashforush. Yalichi es no solo eso, sino que también se asocia con esa profesión del fabricante y de quien hace los tapetes. Una voz muy parecida al árabe y también al hebreo es la que corresponde al carnicero, pero en el entorno persa iraní se pronuncia como gazab. Y el hijo del carnicero es gazabián. De esta manera entendemos que el sufijo en los apellidos patronímicos persas es siempre el que va asociado con las letras finales IAN, muy parecido a lo que sucede con la comunidad armenia. El hijo del rabino es conocido como Hajam Zadeh, mientras que el médico es Hakim. Esta sí es una voz que también conocemos en hebreo. Quien vende unos calcetines es un Hurabichi, y quien hace los zapatos es un Kafash, o el hijo Kafashian. El maestro es Moalem. El que toca la flauta es un Neizan. El poeta es un Sha'er, que en hebreo sería Sho'er. Otra manera de decir médico es Tabibi. Un joyero es Talazazán. La persona que cose las colchas o los mantos para dormir se llama la Havdoz. Y así tenemos apellidos como Tutuni, que es quien vende el tabaco, y también otros joyeros como Zahabian,
que viene obviamente del hebreo Zahab, o el de Zargari y su hijo, Zargarián. Hay apellidos persas que vienen naturalmente del hebreo, y estos ya no son de profesiones. Tenemos el caso de Abir, que es el de caballero, Afar, polvo, Ahdut, unidad, Ahuvim, amantes, Arié, león, pero también hay Ashkenazí, de tal manera que tenemos gente que migró de la zona de la Europa central y oriental hacia dichas zonas. Tenemos apellidos como Bajur, Benporat, Brujá, Davidi, por aquel que sea descendiente de la casa del rey David, y también de nombres inspiracionales directos obtenidos de la Torá, como el de Elisha. Ocupaciones religiosas como la de Gabay, pero es simpático que encontremos apellidos como el de Goy Kadosh, que es una nación santa, y esto es únicamente empleado, curiosamente, por descendientes del linaje de Cohen. Tenemos apellidos como Hasidim, Limudim, Nagar, que es carpintero, ese sí es un apellido estrictamente derivado del hebreo y que también prevaleció en el uso en la calle. Pero también hay apellidos simpáticos como el de Talmud o el de Tov o el de Yeranen, que este último significa aquel que cantará. Hay apellidos topográficos y estos se refieren a aquellos que derivan de alguna zona o de alguna población en particular. Son definitivamente poco conocidos por todos nosotros porque se ubican en ese entorno. Y voy a citar algunos. Ardebilici, Bagdadi, ese sí, es conocido, el de Bagdad, Delijani, que viene de una ciudad al sur de Qom. Israeli se refiere al que viene de Israel. Y ahora que estamos en estos temas, también está el apellido Falestini, aquel que deriva de la zona conocida como Palestina. Gilani, Giliardi, Hebroni, que es quien viene de Hebrón, pero también hay Gudarzi, Gorgi, Kermani, Lahijani, Shomroni, que es el que viene de la zona de Shomrón en Israel, y aquellos que provienen de la capital directa de Irán, Teherani, Torbati, de esta pequeña población en una región de Irán conocida como Khrasan, que es al noreste de Irán, o Tuzerkani, que viene precisamente de esa población, esa ciudad, Tuzerkan, en la provincia de Hamedán, y Yazdi, que es un apellido muy conocido en el pueblo de Israel, que provienen de las personas que nacieron al sureste de una de las ciudades centrales de comunidades judías que se conocen como Yazdi y la ciudad se conoce como Yazd. Eso es una pequeña muestra de los apellidos, pero bueno, estamos en una época difícil y creo que es prudente, visto que este programa recibe el título de El Buen Nombre, es importante que anunciemos también los buenos nombres de algunas de las personas injusta e ilegalmente retenidas durante este conflicto armado. Y no podemos olvidarlos. Su nombre es lo que nos los trae a la mente y esperemos que pronto los tengamos físicamente. Me voy a permitir citarlos y algunos datos particulares de ellos. Gali Tarshansky, de 13 años, del Kibbutz Be'eri. Shani Gorel, 29, Niroz. Jimmy Gelienor Pacheco, de Filipinas. Judith Weiss, de 65 años, en Be'eri. Sahar Baruch, 24 años, también del Kibbutz Be'eri. Ravid Katz, de 51 años, Niroz. Emily Hunt, 8 años, del Kibbutz Be'eri. Itai Svirsky, de 38 años, de Tel Aviv. Noralina Goyo, 60 años, de Filipinas. Guy Iluz, 26 años, de Tel Aviv. Yaagil Yaakov, 12 años, de Niroz, y su hermano Or Yaakov, de 16. Meirav Tal, de 53 años, también de Niroz, junto con Yair Yaakov, de 59 años.
Sasha Trupanov, 27 años. Irena Tati, 73. Elena Trupanov, de 50. Y Nile Margalit, de 41 años, también ellos son de Niros. No son las únicas personas a las que debemos citar hoy. Creo que es justo también que tengamos en nuestra mente a esos combatientes que desafortunadamente han caído en batalla en defensa de Israel. De tal manera que me voy a permitir citar algunos de los nombres de nuestros grandes combatientes. Y son los que siguen. Tal Shalef, de 54 años, de Niros. David Shalef, 75 años, Niros. Ros Elisheva, de 20 años. El rabino Neeran Haim Eshar, de 32 años. Shahar Cohen Miftah, de 22 años. Ruto Daya Pérez, de 16. De Ofakim Jonathan Meimun. Lior Arazi, de 25 años. También de 25 años Yehuda Nathan Cohen. Y Yonadav Rav Levinstein, de 23 años. La lista se torna interminable. Deseamos que el conflicto no sea así, que pronto, que muy pronto, retorne la paz, que regresen a nuestros prisioneros, que los regresen a su casa y que pronto podamos decir paz en Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues nos sumamos a ese pedido, a ese rezo casi, para que vuelvan los secuestrados, y no tenemos más que agregar que el resto de los nombres que quedan por pronunciar. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima. Hasta la próxima.